Bueno, hoy vamos a abordar la primera parte del capítulo 28 del libro de los Hechos y el domingo ya terminaremos el libro de los Hechos. En año y medio hemos reflexionado en Lucas y en Hechos completo, todos los capítulos, todos los versículos, gracias a Dios, entre viernes y domingos. Y hoy el texto nos va a invitar a pensar en unos asuntos que hoy en día, al menos entre la juventud, cierta juventud, está muy en auge. Y antes de leer el texto os quería preguntar a vosotros, ¿cuántos sabéis acerca del horóscopo? ¿De cuál? Horóscopo. ¿Cuántos sabemos? Sí. ¿Os suena? Sí. ¿Cada uno de vosotros sabe qué signo del zodiaco es? Pues hoy vamos a hablar un poco de ello, debido a que el barco que lleva a Pablo desde Malta a Roma tiene en la proa o en la popa, ahora mismo tengo que leerlo para recordarlo, el símbolo de dos mellizos que se asemejan con Géminis. ¿Vale? Y vamos a tratar un poco ese asunto. Bueno, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 16. El libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 16. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa, a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Pues hasta aquí, hermanos, vamos a leer la primera parte de Hechos capítulo 28. Vemos, hermanos, en estos versículos cómo, recordando, ¿verdad? Primero, la semana pasada vimos cómo Pablo, junto con el resto de los tripulantes de la nave, sobrevivieron al largo y difícil viaje que tuvieron desde que Pablo apeló al César y comenzó su viaje desde Cesarea, ¿verdad?
Al final, después de pasar una tempestad, después de pasar por diferentes islas, vemos que el apóstol Pablo, junto con los demás presos y soldados y tripulantes, llegaron a la costa de una pequeña isla llamada Malta. Parece que los habitantes de dicho lugar fueron unos buenos anfitriones con ellos, pues Pablo y los demás no solo venían de un reciente naufragio, sino que, según lo que nos cuenta Lucas, en ese mismo momento estaba lloviendo y hacía frío. Al instante se preparó una fogata para que entrasen todos en calor. Y mientras Pablo recogía algo de leña, una víbora se le prendió del brazo y todos los que estaban presentes lo vieron claramente. Es interesante leer cuál fue la reacción de los nativos, pues tenían un pensamiento similar al de los judíos, el de la retribución. Es decir, si tú haces algo bueno, una deidad, en el caso de los judíos Yahvé, te dará bendiciones. Si tú haces cosas malas, una deidad, en el caso de los judíos Yahvé, te dará un castigo. Hoy en día ya no se llama la retribución, hoy en día, ¿cómo se llama? Karma, por ejemplo, ¿verdad? El karma se lo pagará. Bueno, pues aquí vemos, hermanos, que la reacción de estos nativos era similar al pensamiento de los judíos, cuando en verdad estos gentiles eran de ascendencia fenicia, según lo que uno puede investigar a nivel histórico y arqueológico. Según leemos en el versículo 4, la gente de la isla pensó que Pablo era un cruel asesino y que por eso, pese a haberse salvado de todo el naufragio, la diosa de la justicia, llamada Dike, no permitió que ese hombre malo, asesino, que por supuesto estaba apresado con toda justicia, sobreviviese y que una víbora la pueda morder y que se muera ahí mismo, en la costa de la isla de Malta. Es decir, estas personas de la iglesia de Malta pensaron, este hombre sí que es malo y por eso, pese a haber sobrevivido junto con los demás a todo esto del naufragio y la tempestad, la diosa de la justicia, Dike, le castigó mandando una víbora para que le muerda. Leemos que Pablo sobrevivió a la situación de forma providencial y simplemente se sacudió la víbora del brazo lanzándola al fuego sin sufrir ningún daño. Los nativos, al ver esta proeza, se quedaron atónitos y pasaron de considerarlo un asesino y que la diosa de la justicia había mandado una víbora para que su vida se acabase, a pensar que Pablo era un dios. Pues ¿cómo pudo sobrevivir a una víbora que se agarró a su brazo y cómo además se la pudo sacudir así sin más y sobrevivir a la mordedura? Desde luego todo esto, hermanos, nos invita a pensar en las diferentes sanidades que realizó el Señor Jesús, ¿verdad? Sanidades que apuntaban por un lado a la reconciliación, pero que sobre todo generaban una buena pedagogía con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, especialmente los líderes religiosos que habían montado su chiringuito con ello, habían engañado al pueblo diciendo, si tú caes en una enfermedad es porque tienes un pecado oculto y Dios te ha castigado. Si tu padre fallece en causas extrañas, o tu hijo fallece en causas extrañas, o tu matrimonio no funciona, o te echan del trabajo, cualquier desgracia, es porque Dios te ha castigado y es porque tienes algún pecado en tu vida. Esa era, más o menos de forma resumida, la enseñanza acerca del tema de los pecados y cómo el Señor castigaba al respecto. Trataremos este asunto un poco más en el espacio de las conclusiones. Volviendo al texto, vemos que a partir del versículo 7 entra en escena una autoridad política de la isla de Malta, un funcionario principal llamado Publio, que fue atento con Pablo y sus compañeros y les hospedó en su casa, según narra Lucas, 3 días. Durante este espacio de tiempo, el apóstol fue usado por Dios para sanar primero al padre de este funcionario, al padre de Publio. Después de haberlo sanado, porque este hombre padecía fiebre y disentería, parece que rápidamente se corrió la voz a lo largo de la isla y muchos se acercaron a la casa de Publio para que Pablo les atienda y les sane. Todo esto generó que los habitantes de la isla fuesen muy atentos y generosos con Pablo y sus compañeros.
Posiblemente este desarrollo de acontecimientos milagrosos no solo se divulgó por la isla de Malta, sino que incluso llegó a Italia. Pues Publio, como autoridad política, debía dar cuentas a las autoridades de Sicilia. Ahí veis la isla de Malta, todo esto es Italia y esta es la región de Sicilia, la cual estaba a 96 kilómetros de Malta. Desde luego toda esta situación nos hace pensar en cómo el apóstol Pablo empleaba ciertos dones espirituales en ciertos momentos y no siempre y de forma indiscriminada. Esto ya lo hemos visto de una forma un poco más extensa en el estudio bíblico de 1 Corintios, que los dones verdaderamente los administra Dios a través de nosotros y no nosotros mismos sin ningún tipo de criterio. Y esto lo vemos no solamente porque en algunos momentos el apóstol Pablo tenía tanto poder, porque Dios se le había dado para sanar, pero en otros momentos parece que no tenía ningún poder, y es por eso que, por ejemplo, a Timoteo, su pupilo, no le dijo, ahora cuando vaya a verte te sanaré, porque Timoteo sufría de dolores de estómago, sino que le dijo, bebe un poco de vino. Y cuando él mismo tenía una aflicción física, una enfermedad, no sabemos exactamente cuál, conocida como el aguijón en la carne, el apóstol Pablo en ningún momento dijo, en el nombre de Jesús, me sano. Pablo no dijo eso. El texto nos dice que el apóstol Pablo estuvo rogando 3 veces al Señor para que le quite el aguijón en la carne, y el Señor le enseñó que era necesario que tuviese ese aguijón en la carne. Por tanto, aunque el apóstol Pablo tendría poderes, milagros, dones de sanidad, para otros, debemos entender que esos dones, esas capacidades milagrosas, son dadas por Dios para su reino, no para el beneficio personal, ni para el deleite o por el placer, sino para conseguir personas que sirvan para el Señor, para extender su reino. Y como digo, todo esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo porque los dones lo trataremos este domingo también, en 1 Corintios capítulo 12, pues veremos ahí más acerca de este asunto. Volviendo al texto, vemos que todos los que naufragaron hasta Malta recibieron varias provisiones y pudieron continuar con su viaje a Roma, después de pasar, según cuenta Lucas, 3 meses en la isla de Malta. Pues apareció en la isla una nave alejandrina. Dicha nave posiblemente sería un carguero que portaba granos, pero que había sido forzada a invernar en Malta. Es interesante cómo era la estética de este barco, ya que tenía como figura de proa a los dioses gemelos Castor y Polus, hijos de Zeus, cuyos nombres provienen de la constelación Géminis, los mellizos. Se nota que los marineros de esta nave les rendían culto a estos dioses, y es normal, pues cuando consideramos ciertos datos arqueológicos e históricos, se considera por varios comentaristas que en aquella época los patrones de los marineros eran personas que creían en estas deidades. Es más, se aceptaba popularmente como un presagio de buena suerte el contemplar las 2 estrellas durante el transcurso de un viaje, especialmente si había una tormenta, para que veáis las creencias de aquella época. Cuando tenemos en cuenta que hoy en día hay muchas personas que creen en el significado del horóscopo, nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de los tiempos de Pablo, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y que aún en la actualidad siguen vigentes falsas esperanzas y supersticiones. Pero Pablo no confiaba en nada de eso. Él solo creía en el Dios verdadero. El Señor le había prometido que debía ir ante el César para compartir el mismo testimonio que dio en Jerusalén, en Roma, ante el emperador Nerón. Y si el Señor le dijo que eso iba a pasar, eso se iba a cumplir sí o sí. Ya sea que los romanos y los judíos quisiesen acabar con su vida, ya sea que estuvo apresado un montón de años debido a la corrupción de ciertas autoridades políticas, ya sea que el viaje se alargó más aún de lo que se pensaba que iba a durar, ya sea que una víbora se prendió de su brazo, sea lo que sea que pasase, la vida de Pablo estaba en las manos de Dios. Y así lo vemos.
Bueno, pues tras zarpar llegaron a Siracusa, una localidad de Sicilia, y allí se quedaron durante 3 días. Después marcharon a Regio y después a Puteoli, donde hallaron algunos hermanos y fueron hospedados por ellos durante una semana. Ya estaban muy cerca de Roma, pues cuando llegaron a Foro de Apio se encontraban a 69 kilómetros y, según el texto, un grupo de cristianos romanos le dieron el encuentro allí y otro grupo más en las 3 tabernas, que está un poco más arriba, a 53 kilómetros de Roma. Definitivamente toda esta calidez le dio ánimos al apóstol y a sus compañeros también. Aunque el domingo ya nos enteraremos de que este encuentro fue así posiblemente porque escucharon noticias desde la llegada de Pablo a Italia, y esto a su vez por lo que pasó con Publio, su padre, y diferentes habitantes de la isla de Malta. Por ahora finalizamos con el versículo 16, donde se demuestra cómo las palabras del Señor eran verdaderas. Pablo debía ir a Roma para principalmente presentar su defensa ante el mismísimo emperador. Y así se cumplió. El apóstol llegó sano y salvo a Roma, y providencialmente le dieron ciertos privilegios durante su estancia allí, pues se le permitió vivir apartadamente en un alojamiento privado bajo la custodia de un soldado romano. Pues en medio de estos versículos, hermanos, de la primera parte del libro de los Hechos, capítulo 28, la conclusión más evidente y reiterada durante todo este viaje marítimo y durante toda la experiencia de vida y servicio del apóstol Pablo es que Dios estuvo al control de su vida. Dios es soberano de todo. De todo lo que ocurría con Pablo, de todo lo que ocurría con el resto de los colaboradores. En efecto, cuando Dios promete algo, lo cumple. Y todo lo que promete está enfocado a su reino y su justicia. Y esto debe ser un punto clave para nosotros, hermanos. Desde luego existe mucha fantasía y emocionalismo con el tema de las promesas. De hecho, os invito a que vayáis a cualquier biblioteca cristiana y veréis que incluso ya existen Biblias donde las promesas de Dios te aparecen subrayadas, para que así tú puedas leerlas con más detenimiento y hasta incluso puedas, vamos a decir, realizar conjuros delante de Dios usando esas promesas. Quizá para vosotros os parezca raro, pero desgraciadamente esto se ha convertido en una práctica para ciertos creyentes. Y no estoy diciendo que las promesas de Dios no debamos hacerlas nuestras, porque son para nosotros. El asunto es que en medio de esa práctica de meditación, lectura y oración, se están metiendo ideas y, vamos a decir, expresiones de religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Se empiezan a evocar ciertos textos fuera de contexto con el fin de conseguir que Dios nos bendiga. Y como he dicho, para nosotros debe ser clave entender que por supuesto Dios cumple sus promesas y que por supuesto Dios nos quiere bendecir. Pero tanto el cumplimiento de sus promesas como sus bendiciones van a apuntar siempre a la extensión de su reino y al acatamiento de su justicia. Dios no está aquí para complacernos en el bienestar, para que todos estemos genial en nuestra familia, para que tengamos el mejor trabajo del mundo, para que tengamos una sostenibilidad económica estupenda. Dios no está para eso. Dios no es Papá Noel. Dios va más allá. Y qué bueno que sea así. Porque pensad, ¿no? ¿Cómo sería la vida si Dios cumpliese con todas nuestras peticiones que muchas veces están mal planteadas delante de Él? Porque si tanto afán tenemos por ser bendecidos con un trabajo, una salud, esto, lo otro, que como digo, es importante, pero no es lo principal. Es algo que Dios atiende y en algunos momentos incluso actúa, pero no es lo principal. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de que nuestro ego, nuestro yo, no es lo principal, sufrimos. Debemos darnos cuenta de la esencia del Evangelio, que es negarse a uno mismo y seguir al Señor.
Cuando nosotros queremos gestionar nuestra relación con Dios en base a nuestro yo, en base a cómo me siento, en base a cómo estoy, en base a lo que puedo tener, empiezo a cometer diferentes errores con mi relación con Dios. Y como digo, menos mal que Dios no atiende a esas peticiones, porque son resultados, son sensaciones, objetos, casa, coche, lo que cada uno quiera, que duran muy poco. ¿Quién querría ser premiado con algo que al poco tiempo lo perderá? Pues bueno, hay personas que tienen tanto afán por las posesiones que aún no permitiéndose en absoluto tener un coche como por ejemplo un Lamborghini, ahorran un montón para tener la experiencia de alquilar un Lamborghini durante un día. Hacerse fotos, vídeos con su pareja, con sus amigos en el Lamborghini. Luego está en cualquier coche, incluso de segunda mano, porque no le alcanza para más. Pero al menos tuvo la experiencia de montarse en un Lamborghini durante un día y gastarse, casi la mitad de su dinero. Así de gente hay hoy en día, así. Y digo Lamborghini como puedo decir un crucero de no sé dónde o como puedo decir cualquier cosa. Hay personas que viven por encima de sus posibilidades, aún sabiendo que esas maravillosas vacaciones o ese maravilloso coche o esa maravillosa mansión que ha podido alquilar durante un fin de semana y gastarse un pastón, prefieren tener eso, saborearlo, aunque sea un día o unas horas, a invertir por la eternidad. Por eso yo sé que cuando hago esta pregunta, ¿quién querría ser premiado con algo que al poco tiempo lo perdería o lo dejaría aquí porque se va? Pues varios me dirían, pues claro que sí, yo quisiera al menos saborear lo que es vivir en una mansión con piscina y jacuzzi y qué sé yo, aunque sea un fin de semana, y luego ya seguir en mi vida, con mi vida normal, viviendo en un octavo sin ascensor, donde casi no me llega ni la luz natural del sol. Pero no, hermanos, nosotros no podemos vivir así porque creemos que existe Dios. Creemos, por tanto, también que existe el maligno. Creemos en Jesucristo porque es el Hijo de Dios. Creemos en la vida eterna por cuanto su Hijo murió y resucitó. Y por tanto, si verdaderamente creemos todas estas cosas, debemos de vivir con los ojos puestos en la eternidad. Y cuando vivimos con los ojos puestos en la eternidad, desde luego que vamos a querer invertir sabiamente nuestro tiempo aquí en la tierra. Cuando verdaderamente entendemos, creemos que la eternidad es lo que nos espera en Cristo Jesús, vamos a vivir con nuestra vida enfocada a esa inversión, la cual no implica despreciar lo que tengo aquí, lo cual no implica despreciar mi trabajo, mi familia, mi salud. Porque cuando me muera ya estaré con el Señor y estaré feliz. Entonces, ¿para qué voy a cuidar mi salud? ¿Para qué me voy a preocupar por ahorrar? ¿Para qué me voy a preocupar por trabajar? ¿Para qué voy a pagar la luz, el gas, el alquiler, qué sé yo? Vivo desentendido de la realidad. Pues desgraciadamente hay algunos creyentes que han caído en ese error, pero nosotros no caemos en ese error, hermanos. Porque Jesús nos mostró ese ejemplo, ¿verdad? Eso también lo hablamos en el culto de Semana Santa. Jesús, por supuesto, que culminó su ministerio en la cruz, pero se hizo ser humano como cada uno de nosotros en todas las etapas evolutivas. Bebé, niño, adolescente, joven, adulto. Él podría haber hecho muchas cosas, pero decidió redimirnos formando parte de la madurez de cada uno. Hasta incluso aprendió el oficio de su padre, ¿verdad? Por eso en él vemos ese equilibrio, ¿verdad? Estar enfocados en la soberanía de Dios, en la eternidad, pero también apreciando lo que hay aquí sin obsesionarnos, sin apegarnos a ello. Por otro lado, el asunto de cómo sobrevivió Pablo al ataque de la víbora y cómo los nativos de la isla pensaron que era un castigo divino por su maldad, nos hace recordar, como dije antes, a la mentalidad que tenían los judíos ante los enfermos, pobres, mujeres,
desgraciados que padecían diversas situaciones supuestamente como castigo a sus pecados ocultos. Obviamente fue una de las ideas que Jesús intentó denunciar en medio de sus enseñanzas y milagros. Pero varios líderes religiosos habían construido toda una teología que oprimía al pueblo, al igual que ahora. Hoy, desgraciadamente, todavía existen pastores, predicadores, que usan esta misma teología falsa de enseñar a sus feligreses: si tú no te congregas, si tú no oras, si tú no ofrendas, si tú no sirves, Dios te va a castigar. Y eso es mentira. Nosotros nos congregamos, servimos, ofrendamos, etcétera, etcétera, por amor a Dios. Porque entendemos que incluso eso forma parte de la vida cristiana y es algo bueno que nos bendice. Bienaventurado es más dar que recibir. Pero sin embargo, hay ciertos predicadores, pastores, que manipulan a sus iglesias, a sus feligreses, para que tengan el miedo de: hermana, eso que te ha pasado con tu marido es porque no estás ofrendando lo suficiente. Tienes que ofrendar más. Así tu marido te será fiel. Esto que os estoy diciendo es una barbaridad tremenda, pero es que se enseña en varias iglesias, hermanos. Y esto no es nada nuevo. Lo vemos en los tiempos de Jesús, cómo las mujeres eran despreciadas. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. El paralítico con sus amigos, ¿os acordáis? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga a este hombre, levántate y anda? ¿O que le perdone sus pecados? ¿Qué preferís? ¿Tener cáncer y que Dios os sane porque algún amigo o familiar ha orado por vosotros, porque vosotros no sois creyentes en ese hipotético caso, y ya está? ¿O que en medio de esa experiencia de enfermedad, aún muriendo de cáncer, vuestra alma se salve? Pues evidentemente es más importante que tu alma se salve, aunque mueras de cáncer, a que Dios te sane de ese cáncer. Tú, como no eres creyente de verdad, no reconoces que Dios te ha sanado del cáncer, y cuando te mueras te vayas al infierno. Pero claro, hay personas que no ven eso, que prefieren degustarlo ahora antes de quizá conseguir una mayor inversión. Es por eso que a muchos les cuesta la cultura del esfuerzo, de la formación, del aprendizaje, del invertir para ganar más experiencia, para formarme académicamente. Hay personas que desgraciadamente sufren diferentes injusticias de la sociedad, ¿no? Pobreza, por decirlo de alguna forma, no tanto por el sistema corrupto, que muchas veces lo es, sino porque tienen una mentalidad pobre ante la realidad. Una pobreza que no se refiere solamente a lo económico, sino también mental. Porque recordad, todos vivimos 24 horas al día. Cada uno decide distribuir sus horas. Y así como hay personas bien posicionadas que malgastan su vida y acaban en bancarrota, hay personas pobres que vienen de familias muy humildes y que han conseguido un trabajo muy decente, que les ha dado bastante sostenibilidad económica, estudiando incluso a la luz de una vela. Por eso digo que hay veces que la pobreza tiene más relación con la forma de pensar, con la forma de administrar nuestro tiempo, aunque por supuesto está de fondo muchas veces la corrupción de la sociedad, las ideologías y demás. Cómo el apóstol Pablo se libera de esa víbora, para algunos quizás sea una alusión a esos últimos versículos del Evangelio de Marcos, que como ya quizás sabéis, algunas Biblias, estos últimos versículos del Evangelio de Marcos no lo tienen, porque hay una discusión acerca de su antigüedad y demás. Pero en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18, dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunos quizá hacen esa alusión, ¿no? Vinculan este versículo, ¿no? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Con esta experiencia providencial que tuvo el apóstol Pablo, recogiendo leña para hacer una fogata, porque habían salido a las justas del mar, estaba lloviendo, hacía frío, y de repente una serpiente se prende del brazo. Lo que sí sabemos, hermanos, independientemente de que estos textos se puedan hacer más reales en uno o no, es que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Y el propósito de Dios para Pablo era que dé testimonio en Roma. Y que nada le pase hasta que llegue Pablo a Roma y dé testimonio ante el emperador. Luego ya sabemos lo que pasó, murió decapitado. Se terminó su cometido. No es que Dios la haya abandonado, es el reflejo de la injusticia que había en aquel tiempo. Pero Pablo ahora mismo está en la presencia de Dios, contento, gozoso, feliz. Ha cumplido la carrera, la ha acabado y ha obtenido la corona de la vida. Él ya está descansando en el Señor. Ahora nos toca a nosotros. Y aún pasando pruebas, anda que no las pasó Pablo, seguir adelante, siempre apuntando a la dirección que nos marque el Espíritu de Dios. Por último, está el asunto de la superstición y la idolatría de muchos gentiles en los tiempos de Pablo. Un montón de dioses, un panteón de dioses, ¿verdad? Heredado por los griegos, renombrados por los romanos. Ya sabéis, Zeus, Júpiter y así con todos. Y vemos cómo toda esa superstición, idolatría de aquel tiempo, de los tiempos de Pablo, son semejantes a las que existe hoy en día. Pese a los grandes avances científicos y tecnológicos, muchas personas rigen sus vidas por ciertas prácticas místicas o pseudo-religiosas. Es interesante ver incluso cómo se han filtrado ciertas prácticas e ideas propias de las religiones orientales en movimientos a favor de la ecología, el fitness, lo healthy, el horóscopo, la meditación. Y ojo que cuidar del medio ambiente, hacer ejercicio, estiramientos, meditación, intentar comer sano, todo esto en cierta medida es bueno. Pero el problema está en cómo para algunas personas se convierte en una obsesión, en una filosofía de vida pseudo espiritual. Y cómo detrás de todas estas cosas existen tradiciones antiguas, deidades, algunos dirían demonios, que se asocian a la ignorancia y a la superstición. Por supuesto, los ateos y agnósticos de hoy en día meterían también al cristianismo en el mismo saco, en el mismo cajón. Pero es que nosotros, hermanos, no hablamos tanto de una religión o de unas prácticas antiguas, aunque algunos sí lo hacen, sino más bien de una persona que vive hasta ahora, Jesucristo. Esa es la diferencia entre nosotros y otras formas de acercarse a un tipo de deidad o pseudo religiones, como he dicho antes. Dicho todo esto, lo que se lleva la palma es el afán que tienen algunos por basar sus vidas en el horóscopo, ¿verdad? Tanto así que incluso determinan sus amistades y posibles parejas en base a la compatibilidad de sus signos del zodiaco con los de otras personas. Y esta práctica del horóscopo es tan grande que, como he preguntado antes de empezar la predicación, incluso los que somos creyentes, de forma directa o indirecta, sabemos cuál es nuestro signo del zodiaco. Alguna vez nos lo han preguntado, nosotros quizá en nuestra juventud, adolescencia, por curiosidad lo hemos visto, hasta incluso quizá en otro tiempo, cuando no éramos creyentes, cuando no éramos cristianos, hasta incluso quizá alguno de nosotros ha creído en estas cosas.
y miraban el periódico o qué sé yo para ver a ver qué me pasaba este mes o incluso este día, porque mi signo del zodiaco, Tauro, me dice que esto va a pasar. Y también me dice que yo no puedo estar con alguien que sea, yo qué sé, Libra, porque no va a ser compatible nuestro matrimonio. Pues es muy curioso, ¿verdad? Ver cómo hoy en día, pese a tantos avances científicos y tecnológicos, haya personas que crean en estas cosas, que crean que las constelaciones van a marcar sus vidas, que han escrito de algún modo sus destinos, ¿verdad? Como dijo el autor de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Cosas similares a las cuales el apóstol Pablo se enfrentó, nosotros nos estamos enfrentando, o nos deberíamos de enfrentar. El apóstol Pablo se subió a este barco, un barco donde los marineros creían que los dioses les cuidaban. Qué contraste en este barco, ¿verdad?, que fue de Malta a Italia, con el otro barco, que es cierto que acabó destrozado, que fue desde Cesarea hasta Malta. Porque en este otro barco seguramente las personas que se habían montado ahí creían en diferentes dioses. Pero fue el único Dios verdadero el que mantuvo vivos a todos. Y no solamente eso, sino que en medio de toda esa situación delicada, en medio de toda esa tempestad y naufragio, vemos cómo el apóstol Pablo les comparte que el Señor, al cual yo sirvo, me ha revelado que ninguno de nosotros moriremos. Así se lo compartió el apóstol Pablo a los tripulantes. Cuando pensamos también en estas formas que tenían en aquel tiempo, ¿verdad?, de acercarse a las deidades, nos acordamos fácilmente, por ejemplo, de Jonás, ¿verdad?, el cual también algunos pensaban que estaba maldecido y por eso estaban pasando también por una situación marítima delicada y lo querían echar fuera, ¿verdad? Pues hoy en día, hermanos, pasa también algo similar. Me acuerdo la semana pasada, creo que fue, que estaba caminando con mi esposa por Goya y de repente nos sentamos un momento en un banco y vi como 2 o 3 personas estaban charlando de cualquier cosa y cuando ya se estaban acercando escuché algo así como que una de ellas le decía a la otra persona: espero que mi hermano no tenga ningún accidente porque ha ido de viaje a tal sitio, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando dijo eso, la señora estaba hablando con otras 2 personas, caminando normal. Cuando dijo eso, se paró y justo al lado del banco donde yo estaba había un árbol, tocó el árbol y siguió caminando. ¿Qué significa lo que pasó? ¿Qué es lo que estuvo pasando en ese momento, verdad? Pues que esa persona dijo: ojalá a mi hermano no le pase esto. Y ella, pensando que por decirlo se iba a realizar, el universo se lo iba a dar, tocó madera. Hermanos, no estamos lejos de la forma de pensar de gente que estaba en los tiempos de Pablo. Ni qué decir con el gato negro que se te cruza en medio, la escalera, el espejo que se te rompe, el salero que se te cae, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Pero el de tocar madera es uno muy interesante, porque lo veo bastante, no solamente por las calles, sino también en algunos programas, en algunas presentaciones. Me parece muy particular, sobre todo cuando en medio de esas entrevistas o lo que sea, el entrevistador le dice: eso no es madera. Y automáticamente está buscando la tarima o lo que sea para tocar algo que sea madera. Hermanos, estas ideas supersticiosas, el horóscopo, las cartas, diferentes procedimientos de tu vida cotidiana para que supuestamente el universo o el karma te bendiga, están vigentes todavía. Ni ciencia, ni avances tecnológicos, ni nada. Si os fijáis, si atendéis verdaderamente lo que os rodea,
veréis que aunque critiquen a Dios, siguen creyendo en cosas que no ven. Solo que cuando critican a Dios, en verdad lo que están criticando es la iglesia. Y en algunos casos lo están criticando con razón. Porque la iglesia católica ha hecho mucho daño, pero también la iglesia evangélica está haciendo mucho daño. ¿O qué pensáis? ¿Que aquellas mujeres o personas, desgraciadamente suelen ser más mujeres las que son engañadas por algunos pastores que incluso usan su situación de poder para dividir el matrimonio y conseguir algo ahí indebido, etcétera, etcétera? ¿Qué creéis? ¿Que todo ese testimonio, por llamarlo de alguna forma, todas esas malas acciones no van a calar después en la familia de esa persona? ¿Qué pensáis? ¿Que esa mujer, por decir algo, no tiene familiares, amigos que no son creyentes? Y cuando se enteren de todo lo que va a pasar, de todo lo que ha pasado, ¿qué va a decir? Eso es de la secta de los evangélicos. Pues desgraciadamente es eso lo que se da más a conocer, y no lo bueno. Y pues hermanos, cuando vemos todas estas cosas, debemos orar para que Dios nos dé sabiduría, para poder dialogar con individuos que todavía no le conocen, pero que están abiertos a hablar de temas que van más allá de lo físico. Y nosotros debemos de tener también esa astucia, recordar que Jesús nos desafía a ser sagaces, ¿verdad? A ser astutos, a ser inteligentes. Y lo vemos también así en el apóstol Pablo. Cuando fue a Atenas, ¿no? Ya os lo dije, miró los diferentes monumentos que tenían, lo idólatras que eran los atenienses, y aprovechó que había una estatua para el Dios desconocido, para a partir de ahí crear un puente de comunicación y hablarles del Dios que se reveló en Cristo Jesús. Pues nosotros también. Para nosotros puede resultar más complicado hablar con una persona que no acepta absolutamente nada que esté más allá de lo físico, de lo tangible, de lo científico, de lo demostrable. Pero a ellos también hay que ir. Pero si en vuestro espacio de crecimiento espiritual os está costando muchísimo hablar con amistades, familiares, vecinos que son ateos, pero hasta más no poder, empezad con los que son espirituales, místicos, con los que creen en el horóscopo, en la meditación, en el karma, en el universo que me lo da, o que si yo así lo digo con mi boca, algo me lo va a dar, una energía. Aprovechemos esos espacios porque esas personas están un poco más abiertas a la deidad, pero desgraciadamente están lejos del verdadero Dios. Entonces debemos de reflexionar en esos momentos, en esas posibilidades, para acercarnos a esas personas, cuidándonos de que esas prácticas, esas filosofías, no calen en nosotros. Porque sí, hermanos, esa idea del karma, del universo me lo va a dar. Incluso hay un libro por ahí que se llama El Secreto. Un secreto que lo sabían grandes inventores y pensadores de todos los tiempos. Cuando lees ese libro, te das cuenta de que el secreto básicamente es que si tú se lo pides de verdad al universo, de corazón, el universo te lo va a dar. Pues hermanos, desgraciadamente hoy hay iglesias evangélicas que cambian el nombre de universo por Dios y piensan que si oran a Dios y Señor, dame esto, dame esto, quiero esto, Dios me lo va a dar. Y no funciona así, hermanos. Ya os lo he dicho, Dios no es Papá Noel. Dios no está aquí para servirnos, porque Dios no es siervo, es Señor. Más bien estamos nosotros para servirle a Él. Dios no está para satisfacernos. Así que creo yo que en medio de estas realidades que os planteo, que emanan de esta experiencia
del apóstol Pablo, que por fin llega a Roma, y ya el domingo veremos qué es lo que sucede ahí y concluiremos con este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues que eso nos inspire, hermanos, y que le pidamos a Dios sabiduría para hablar con personas que creen en algo más que lo físico, conocido comúnmente como lo metafísico, para ojalá llevarles junto con el Espíritu Santo a la presencia de Dios, que vean al Señor en sus vidas, que le conozcan, que se arrepientan, porque es nuestro deber acercar a más y más personas a la luz de Cristo. Amén.